gloria a Dios. No nos damos por vencido. Seguimos adelante, amén. Estamos leyendo Génesis capítulo 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. Le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti daré descendencia todas las tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas las tierras de las naciones, y de la tierra serán benditas en tu simiente. El versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Seas tu amado Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, ministrando nuestras vidas, porque solo tú conoces, Señor, nuestras circunstancias, nuestras necesidades, y tú eres, Señor, quien puedes darnos la fortaleza, el consuelo, la fe que necesitamos, Señor, para seguir caminando y seguir queriendo, Señor, y siendo victoriosos en esta tierra en el cual tú nos has puesto para hacer luz y canal de bendición a las personas que nos rodean. Sea tu presencia en este tiempo obrando y haciendo lo que tú tienes que hacer en cada uno. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Esta mañana yo quiero hablar acerca de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles en todo tiempo. Amén. Y mucho más en los tiempos difíciles, circunstancias difíciles. Y entonces el tema es: la promesa de Dios es fiel. Vemos que Isaac es el segundo patriarca que tenemos en la Biblia. Isaac pues nació a una promesa de Dios a Abraham, después de mucho esperar, de muchas dificultades, de muchos, se puede decir, temores, dudas, me imagino, en Abraham. Pero sin embargo Abraham le creó la palabra de Dios, la promesa de Dios, y pues tuvo que esperar más de 25 años, y cuando de repente ya no había esperanza, no había pues no sé, ya había perdido la fe de repente en algún momento, porque así leemos cuando leemos en Génesis del 12 en adelante, ¿no? El 15, el 17, como que Abraham pues dice: Señor, se queja también, ¿no? Señor, no me has dado descendencia, va a heredar mi siervo, ¿no? Pero Dios le va confirmando su promesa, diciendo que no, que le iba a dar descendencia. Y vemos que Abraham ya dice tenía 100 años, Sara 95 años, y no solo Sara pues tenía dificultad de la edad, sino también tenía dificultad que era estéril. Pero sin embargo Dios prometió que Dios le daría una descendencia a Abraham, y Abraham caminó, dice, en obediencia, y pues le dio esa descendencia que había prometido. Y aquí ya vemos pues la promesa que Dios lo dio a Abraham, es Isaac, ¿no? Que es el segundo patriarca. De igual manera Isaac caminó en el camino de sus padres, definitivamente. Fue un hombre que caminó, fue un hombre obediente, porque vemos desde muy pequeño, ¿no? Cuando el papá le iba a sacrificar, de verdad que fue pues alguien que fue, como se dice, no, obediente, dice, ¿no? Para ser sacrificado. Imagínense qué niño en estos tiempos pues va a ser obediente como Isaac, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, que él fue un niño obediente desde muy niño, y así caminó con Dios en obediencia, en fidelidad. Y aquí encontramos en este pasaje que Isaac está pasando momentos también difíciles. Quizá como en este tiempo estamos pasando tiempos difíciles, crisis de temor, de muchos de nosotros angustia, hay muchas cosas que vivimos, ¿no? Sobre todo pues esta pandemia que en este año, el año pasado y este año continúa. Parecía que de repente pues, a mi parecer, como que estaba controlado, pero nuevamente se ha reactivado, y yo en estas semanas he podido ver de muy cerca realmente la pérdida de personas que yo conocía, eran mis familias que amaban, el cual empezamos el ministerio juntos, empezamos el camino del Señor juntos, y pues esta semana que pasó esta semana han partido dos personas que realmente fueron muy allegados, hermanos en Cristo, familias, amigos, compañeros de la milicia, porque empezamos la obra con ellos. Pero en esos tiempos difíciles nosotros tenemos que creerle a Dios, así como Isaac. Dice, estaba viviendo, pasando tiempo de escasez, tiempo de hambre,
no solo de hambre, sino también la hostigación de los pueblos con los cuales conviví en esos tiempos. Entendemos de que todavía Isaac no tenía la tierra prometida, porque estaba en ese peregrinaje todavía, no tenían esa tierra que les había prometido de leche, de que fluye leche y miel. Todavía estaban como peregrinando, buscando un dónde realmente ubicarse. Y ahí, justamente en eso es que esta temporada tienen pues sequía la tierra, hambre, ¿no? Y también la hostigación de las personas. Y en eso dice que Isaac quiso ir a la tierra pues donde había sí provisión, como muchas veces he visto que algunos fueron en esos tiempos, parece que Egipto era la tierra, como se dice, la tierra prometida, ¿no? Para muchos, porque había provisión en esa tierra. Entonces Isaac como que también se va a acomodar, ¿no? Como que quiere también buscar comodidad, recursos, tranquilidad para su familia, definitivamente, que eso no es malo. Pero sin embargo Dios le va a hablar, le va a decir no, quédate ahí. Y le va a decir, la primera promesa que le dio a Dios, dirá Isaac, es que le dice, el versículo 3 dice, yo estaré contigo. La primera promesa es que dice Dios que yo estaré contigo, le dice a Isaac. Y también Dios en esta mañana también dice, yo estoy contigo. Las situaciones que podamos estar viviendo, sean difíciles, no sé, críticos, pero en todo eso, lo que podemos entender es que Dios está con nosotros. Lo que Dios nos dice, yo estoy contigo. En el libro de Mateo, capítulo 28, 20, dice, yo estaré contigo hasta el final. Entonces, la promesa de Dios es de estar con nosotros cada día, hasta el final de nuestros días. No sé, quizá podemos estar pasando un momento difícil, pero sin embargo, ahí en esas circunstancias, en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de temor, en ese tiempo que estamos de repente adoloridos, de repente angustiados, de repente como que no tenemos fuerzas, pero ahí Dios dice, yo estoy contigo. Eso le dijo a Isaac. También a nosotros nos dice así, porque la promesa es que dice, en Hebreos capítulo 13, 5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces la promesa de Dios es estar con nosotros, no dejarnos ni desampararnos. Entonces nosotros podemos confiar, creer en la palabra de Dios, creer que Dios está con nosotros, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Aún muchas veces nosotros no somos de repente fieles, aún en eso, porque somos sus hijos, Él es nuestro Padre, y como nuestro Padre, Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y por lo tanto Él va a estar con nosotros todos los días, aún más en la angustia dice que Él está con nosotros. Aún en esos momentos de dificultad, de tristeza, de dolor, aún dice que Él nos rodea con sus brazos. Él nos lleva en sus brazos. Entonces nosotros tenemos que creer, en este momento que estamos viviendo, este momento difícil que estamos viviendo, Dios está con nosotros. Dios está contigo, amado hermano. Dios está contigo, amiga. Dios no se ha olvidado de ti. Dice que Dios ama su creación. Dios ama a la humanidad. Y por lo tanto, Él quiere que nosotros podamos volvernos a Él y poder creer sus promesas. El libro de Isaías, capítulo 41, 10 también dice, no temas, dice, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar, te voy a sostener. En ese tiempo difícil, Dios nos va a sostener. Entonces podamos realmente creer que Dios está con nosotros. Dios no nos ha desamparado, ni nos va a desamparar. Dios está a favor nuestro y Dios está allí en nuestro momento difícil de tribulación. Y segunda cosa que quiero resaltar es también que Él dijo, te voy a bendecir, versículo 3 mismo, te bendeciré, dice a ti, a tu descendencia. La promesa de Dios es bendecirnos también. Quizá no tenemos o no hemos visto todo lo que nosotros queremos ver, de repente. A veces dice la Biblia que a veces pedimos algo, pero pedimos mal, ¿no? Y por eso no nos ha bendecido. Pero la promesa de Dios es que seremos bendecidos y también nuestra descendencia será bendecido. Tu descendencia será bendito, dice. En nosotros, nuestra descendencia aún ha sido quitado toda maldición, todo aquello que cuando antes no creíamos en Dios, teníamos una vida diferente y hacíamos cosas que deshonraban a Dios, y por esa causa muchas veces hemos adquirido maldición. La Biblia dice que la idolatría, por ejemplo, trae maldición a la cuarta, quinta generación. Entonces, aún todas esas maldiciones de idolatría, de miseria, de enfermedad, ¿no? Como enfermedades hereditarias han sido
derrotadas, han sido quitadas, han sido anuladas en nosotros para que nuestra descendencia sea una descendencia bendecida, una descendencia que pueda realmente pues disfrutar, ¿no?, de las bendiciones de Dios. Génesis 22, 18 dice que nuestra simiente será bendito, dice, aún dice toda la tierra, por haber obedecido la voz de Dios. Entonces nosotros que nos caminamos, obedecemos en el camino de Dios, en los principios de Dios establecidos en su palabra, entonces tenemos la promesa de ser bendecidos, y también nuestra generación es una generación bendita, es una generación que honra a Dios. De repente no vemos ahora, aún quizá en nuestros hijos familiares que todavía de repente no están conectados con Dios, o de repente no todavía han sido salvos, pero sigamos creyéndole a Dios, sigamos confiando a Dios, sigamos creyendo que en nosotros, nuestros hijos, es una generación bendecida, y ellos van a ser hombres y mujeres del reino de Dios. El diablo no tiene poder ni potestad sobre ellos, sobre todo los hijos de aquellos hombres de Dios, mujeres de Dios, que en algún momento de su vida entregaron a ese bebé al Señor y le instruyeron en la palabra de Dios. Entonces esos hombres, esas mujeres, aunque se hayan alejado, aunque se hayan apartado, son hombres y mujeres del reino de Dios, y son un hombre y una mujer bendita. Amén. Entonces podamos creer, así como le dijo a Isaac, en su descendencia iba a ser bendita. Vemos que Isaac, su descendencia al final fue una generación bendita, y esa generación todavía llega a nosotros, ¿no? Isaac tuvo solamente dos hijos, pero uno de ellos fue la herencia o la promesa de la bendición en Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de esos 12 hijos, 12 tribus, 12 naciones, que es el pueblo de Israel, y es una generación bendita esa nación, el pueblo de Israel. Los enemigos a través de los tiempos han querido eliminar a Israel, a los judíos, han querido aniquilarlos, han querido que desaparezcan, pero sin embargo, como la promesa de Dios es que Dios está con ellos, les va a bendecir, entonces esa generación levanta. Y en estos tiempos Israel es una potencia. Y yo cuando a veces leo, escucho, dicen, no, las profecías se van cumpliendo, que el desierto se va llenando de verde, todo el desierto se va llenando de agua, y todas esas cosas se van dando cumplimiento, porque esa promesa que Dios le hizo a Abraham se va dando cumplimiento en esta nación de Israel. Y nosotros somos la Israel actual, la Israel restaurada por la gracia de Dios. Entonces creamos que somos una generación bendita, nuestras familias son una familia bendecida, y nuestras generaciones también. No importa las circunstancias que usted vea, usted siga creyendo en la promesa de Dios, y así será. Y la tercera cosa que quiero resaltar es que tenemos que creer en las promesas de Dios. En el versículo 12 hemos leído, dice, Isaac sembró y cosechó al 100 por 1, y Jehová lo bendijo. Dice que se enriqueció, fue prosperado, engrandeció y se volvió poderoso. Imagínense que este hombre, ¿no?, intrépido, le creó a Dios y sembró en tiempo de escasez, de sequía. ¿Cómo se siembra en tiempo de sequía, no? Cuando no hay lluvia. ¿Cómo se puede entender que cuando no hay lluvia, cuando no hay agua, cómo vamos a producir? Pero dice que este hombre se atrevió a sembrar en tiempo de sequía, donde no había agua, ¿no? Me hace recordar una película que vi hace años, no sé, La cosecha de la papa, no recuerdo cómo se llama la película. También creo que es en el África, pues esa zona, sembró papa, ¿no? También en tiempos de escasez. Todo el mundo decía, está loco, ¿cómo va a sembrar? No hay agua, ni siquiera hay nube. Pero sin embargo, cuando un hombre y una mujer le cree a Dios, Dios hace pues lo que tiene que hacer por su fe, porque le cree a Dios. Porque nosotros muchas veces caminamos pues por nuestra vista o por las circunstancias, y a veces confiamos en lo que podemos hacer, nuestra capacidad, o decimos no va a pasar porque estamos confiando en nuestros recursos también, o de repente también en la naturaleza. Pero sobre todo eso está Dios, aún Él tiene poder, dominio aún sobre la naturaleza. Hace poquito escuchaba un testimonio de Nazaret, este niñito cuando tenía 5 años, 6 años, le entrevistan, dice, ¿por qué crees tú en Dios? Le decía, ¿por qué crees que Dios te usa? Él decía, cuando yo estuve en Perú, en algún lugar en la sierra, en las alturas, yo estaba predicando, dice. Entonces empezó a llover y la gente se iba a ir. Entonces yo dije, Señor, detén la lluvia. Y se detuvo la lluvia. Entonces yo puedo creer que Dios hace milagros.
Un niño de 5 años, Dios lo levantó para predicar, y cuando vino la lluvia, él dijo, lluvia detente, porque yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios, y Dios detuvo la lluvia. Entonces él tiene control aún de la naturaleza. Entonces cuando Isaac sembró, dice que cosechó y se enriqueció. Sembró por fe, le creyó a Dios, no miró las circunstancias, no vio la sequía, sino que él simplemente le creyó a Dios, porque Dios le dijo, no te muevas de allí, quédate allí, y allí te voy a bendecir. Entonces, cuán importante es realmente creer las promesas de Dios. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos recibido la promesa de Dios. Si usted no ha recibido la promesa de Dios para su vida, para su familia, para su futuro, no sé, tiene que buscar la promesa de Dios. Porque Dios nos habla por medio de su palabra y nos da promesas grandes. Entonces Dios va a prometernos de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando, necesitamos o nos estamos proyectando. Entonces lo que nosotros tenemos que es creerle a Dios en todas las cosas que hacemos. En el libro de Hebreos, capítulo 6, 14 dice, te bendeciré en abundancia y multiplicaré. Es la promesa de Dios, bendecirnos en abundancia y multiplicar la obra de nuestras manos. No simplemente de repente, a veces nos proyectamos nosotros pues caminar, yo no sé, de aquí 10 kilómetros de repente, o de repente no sé, o sembramos una área pequeña, o sembramos una semilla pequeña, o creemos que si hacemos un negocio, una empresa, que las cosas no nos va a ir bien, ¿no? Y a veces tenemos una mente limitada, pero nosotros tenemos que realmente ir más allá de nuestros límites, porque para Dios no hay límites, en Dios no hay límites. Dice Dios, depende de nosotros hasta dónde podemos llegar. El límite lo ponemos nosotros, porque en Dios no hay límites. Si yo me proyecto con Dios a lo más grande, y Dios me va a llevar mucho más allá de lo que yo pueda imaginar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que realmente proyectarnos en grande. Tenemos que creer que nosotros somos hombres y mujeres que podemos avanzar, crecer en todas las áreas de nuestra vida. No tenemos que limitarnos por las circunstancias, de repente por economía, de repente por físico que tenemos. Yo no sé por qué podemos limitarnos. Ayer estaba viendo un reportaje por los 1000 años de Perú, creo que estaban pasando testimonios de 2 peruanas que están en la NASA, ¿no? Interesante, 2 chicas, mujeres en la NASA, justamente ahí dice, caminando, investigando todo lo que es de lo más allá del cielo, de las estrellas, del Marte, yo no sé qué más, ¿no? Y entonces ellas decían, y son personas que han salido de barrios muy pobres, de provincia, de muy pobres. Entonces ellos decían que lo que vale para poder lograr es la perseverancia y creer que tú puedes lograr cualquier cosa que te propones. Y mucho más nosotros con Dios. Estas personas no tienen a Dios, pero han creído que sí pueden lograr. No se limitaron con sus recursos bajos que tenían, ni por ninguna circunstancia que se oponía, sino que ellos creyeron en sus sueños que podían llegar a la NASA, porque les gustaba eso, y están en la NASA ahora. Entonces, amados hermanos, mucho más con el Señor. Isaac dice, cosechó en abundancia y se hizo poderoso en esa tierra, y por eso aún se hizo más pues hostil a todos los que lo rodeaban en esa tierra, ¿no? Pero sin embargo, dice que al final el rey reconoció, ¿no?, que él estaba con Dios. Dice el 29, dice, que nos hagas mal como nosotros no hemos hecho, no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Imagínense que aún esa gente que estaba a su alrededor reconoció que Isaac era un bendito de Dios, reconoció que Isaac estaba con Dios, reconoció que Dios estaba con Isaac, y Dios le bendijo en esas circunstancias difíciles. Amados hermanos, entonces realmente lo que tenemos que hacer es, en estos momentos difíciles que tenemos, que vivimos, creerle a Dios, entender que Dios está con nosotros y nos ha prometido bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Bendecir lo que usted está proyectando. Si yo no sé, un negocio, una empresa, o en sus hijos, sus sueños en sus hijos, o en su salud también. Tenemos que empezar a declarar la palabra de Dios, decir que sí, yo puedo, sí, yo soy bendecida, sí, voy a lograr mis sueños, voy a ver mis sueños en mis hijos. De repente no lo vemos, mis hijos son tuyos. Lo que tenemos que declarar es palabras que puedan traer bendición. Como decía la semana pasada en una prédica, tenemos que sembrar semillas que traigan bendición, semillas que puedan ir más allá de nuestras circunstancias. No declaremos lo negativo. En estos días estamos todos, yo creo,
con el temor ante la noticia de esta segunda ola que viene. Mucha gente está muriendo otra vez. Pero sin embargo, en todo eso no tenemos que creer que nosotros somos hijos de Dios. Dios cubre nuestras vidas y seguir declarando que Dios dijo, ¿no? Ninguna plaga tocará tu morada. Eso no quiere decir que no voy a enfermar. Eso no quiere decir que no tengo que tener cuidado con todo lo que nos recomienda también el gobierno. Eso es importante, es necesario. Pero sin embargo, sobre todo eso, lo que tiene que estar nuestra confianza en el Señor y declarar cada día que Él cubre nuestras vidas. Entonces, muchas bendiciones, amados hermanos, amigos, que el Señor pues realmente en este día pueda haberte animado, hablado para seguir confiando en el Señor y creyendo en las promesas de Dios. Y te animo a seguir leyendo la palabra de Dios y poder creer cada día. Los hermanos de la iglesia Vida Nueva sabemos que hacemos devocional. Usted tiene un rema cada día. Esfuércese, procure hacer su devocional en la mañana para que ese día su rema sea justamente la fortaleza que Dios le va a dar, la fortaleza que ese le va a dar victoria en el día a día. Entonces yo quiero orar unos momentos con ustedes para que el Señor pues siga fortaleciéndonos en este tiempo, en estos días, y podamos seguir creyendo en la promesa de Dios y caminar confiados que Dios es quien cuida y cubre nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites poder compartir tu palabra esta mañana, como lo están oyendo con nosotros, amado Dios. Te pido a ti, amado Espíritu Santo, que puedas fortalecer, que puedas, amado Dios, hablar a cada corazón. Yo no sé, Señor, tú conoces los corazones, quizá algunos están enfermos, o quizá algunos, Señor, están temerosos, Señor. Quizá algunos, amado Padre, están, Señor, Dios amado, ya con esta enfermedad del virus, Señor, de COVID, Padre Santo. Pero aún esas circunstancias, mi Dios, te pido que tú los fortalezcas y puedan creer tu palabra, Señor, que tú estás allí con ellos. Que tú has prometido, Señor, traer sanidad, traer libertad, Padre Santo, aún en esas circunstancias, bendito Dios. Oh, amado Padre, te pido a ti, Señor, que tú los fortalezcas, que tú, Señor, avives la fe de ellos y que puedan seguir creyendo y confiando en ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, amado Padre, reprendo, Señor, tu espíritu de temor, tu espíritu, Señor, amado, que está perturbando, Señor, la tranquilidad de tus hijos, Dios, aquellas personas que están en nosotros en esta mañana, poniendo quizá temor, Señor, Dios eterno, quizá poniendo dudas, Señor amado. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo, Señor, que trae aflicción, tristeza, temor o muerte, Señor, y reprendo en el nombre de Jesús. Declaro la vida en estas vidas, Señor. Declaro tu bendición y tu cobertura en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas bendiciones, Señor le bendiga y que Dios pues complete su palabra. Amén, gloria a Dios.